Bien, pues hermanos, vamos a comenzar la predicación de hoy. Abran su Biblia en el capítulo 9 del libro de Romanos. Y vamos a decirle a nuestro Padre: Señor, bendito seas, te alabamos. Gracias por tu grande misericordia. Gracias por que tú nos has elegido libremente, sin merecerlo. Gracias también porque somos salvos por fe, Padre, y eso nos hace descendientes de Abraham, hijos de Abraham e israelitas espirituales. Señor, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, que tú nos muestres lo que dice tu palabra, y que, Padre, comprendamos este mensaje que tú tienes preparado para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que decir, si tú estás siguiendo el estudio de Romanos, seguro que aquí de repente te frenaste y dijiste: ¿de qué venimos hablando? ¿Por qué introduce Pablo los capítulos 9, 10 y 11 en este contexto? ¿Qué tienen que ver? Y déjame decirte que eruditos en la palabra de Dios a veces no encuentran el hilo y hablan de esto como si fuera un paréntesis, como bueno, fue una digresión ahí de Pablo que de repente se salió del tema y no entendemos por qué está tratando esta cuestión, ¿verdad? Y nosotros debemos de poner especial atención en lo que el Espíritu de Dios nos muestra aquí en su palabra. ¿Qué hemos venido estudiando? Bueno, hemos venido estudiando en los primeros capítulos, especialmente del 1 al 4 del libro de Romanos, que somos salvos por fe, no por nuestras obras, ¿verdad? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y entonces nosotros sabemos que la justicia de Dios en nosotros se aplica nada más por fe. De hecho, el capítulo 1 hace el énfasis en todo lo que va a tratar en un futuro, que es: el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y posteriormente nosotros vemos que de repente Pablo comienza a meter y a mezclar cosas que van dirigidas a los gentiles, pero que también van dirigidas a los judíos, ¿verdad? De repente habla a los gentiles para que reconozcamos a Cristo por la fe y seamos salvos, y dice allá, empezando el capítulo 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a la gracia. Y entonces comienza a hablar de la santificación, la salvación presente, después de la salvación pasada, la justificación, comienza a hablar de la santificación. Y en el capítulo 8 hace una especie de conclusión de cómo es que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo, y todas las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como por ejemplo el hecho de decir que te ha hecho hijo, te adoptó y te ha hecho heredero y te hizo coheredero con Cristo. Y no importa los sufrimientos de este tiempo presente, dice, porque no se comparan con la glorificación, porque yo te conocí, te justifiqué y te santifiqué y te voy a glorificar. Y no hay nada que te separe de mí, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿De quién te puede condenar? Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Y en el que ha creído en Jesucristo, ninguna condenación hay. Y qué padre, ¿no? Que lo estamos oyendo. Pero ahora, por un momento, trasládate al primer siglo de la era cristiana. Y imagínate que esta es una congregación romana y que un predicador escuchó la enseñanza de Pablo allí en la casa donde él estaba prisionero y ahora la transmite a la iglesia, esa iglesia que estaba en Roma.
¿Y quiénes crees que estaban ahí en esa iglesia? ¿Puros romanos? ¿Puros latinos? No. Estaban griegos, estaban gentiles, pero también había judíos. Por ahí uno que otro judío, allá otro, acá otro y tal. Ahora ponte en los zapatos del judío que está escuchando que Pablo predica un evangelio por fe y que dice: y ustedes son los hijos de Abraham, y ustedes que han creído son especiales para Dios, y todas las promesas son para ustedes. Y los judíos se voltean a ver y dicen: ¿qué está diciendo este hombre? Pablo lo que está enseñando está mal, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Él le dijo claramente a Faraón, allá en el capítulo 4 de Éxodo: Israel es mi primogénito, a él lo escogí, es mi hijo, y son mi especial tesoro. ¿Cómo puede este hombre decir que porque creen en este hombre que murió en un madero son salvos? ¿Sí te das cuenta del conflicto? No era un conflicto menor, porque en todas las iglesias había judíos y griegos, ¿sí? Y Pablo no era ajeno a eso, él era judío. Y cuando iba a Galacia, y cuando iba a Éfeso, y cuando iba a Corinto, se encontraba judíos que habían llegado de la dispersión, ¿sí? Porque Dios los dijo: y tienen que ir hasta lo último de la tierra, Finisterre, que se conocía ahí por el norte de España, ¿verdad? Y si van a tener que ir ahí, pero ellos no se iban. Y entonces Dios tuvo que crear la persecución. Fíjate, Dios provocó la persecución para que se fueran y fueran a todas partes, y ellos fundaban las iglesias. Y había judíos y había griegos. Cuando el hombre no está dispuesto a obedecer a Dios, Dios hace algo para que lo obedezca. Y ellos debieron haberlo aprendido desde que leyeron allá los capítulos 10 y 11 de Génesis, con lo de Babilonia, en donde les dijo: no se me queden aquí. ¿Con que no? Pues los disperso. Y que nos vamos a juntar todos, pues les pongo un idioma a cada uno distinto, y a ver cómo le hacen. Porque yo los quiero que salgan. La iglesia es los llamados del mundo hacia dentro, pero para que vayan afuera a predicar el evangelio. Entonces, estando en esa iglesia, con esa mezcla, y habiéndoles dicho lo que les dijo en el capítulo 8, de repente comienza en el capítulo 9 con el siguiente texto. Dice, versículo 1: verdad digo, ¿en qué dice? En Cristo. Nosotros sabemos que los judíos, dice por allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen y reciben en Jesucristo les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Él lo que iba a decir lo decía plenamente consciente de que el Espíritu Santo se lo había revelado, y que era verdad, y que no estaba engañando a nadie, y que si alguien lo escuchaba y pensaba que no era cierto, era su problema, ¿sí? No un problema de Dios, no un problema de la palabra de Dios. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo que estaba experimentando Pablo cuando le estaba compartiendo a los gentiles, porque él fue apóstol de los gentiles, cuando dice: y nos dieron la mano los líderes de la iglesia en señal de que compartíamos el evangelio y que estábamos enviados a los gentiles. Dios mismo le dijo, Jesucristo le dijo: te tengo reservado para que tú vayas y prediques el evangelio a los gentiles, siendo el judío. ¿Sí? Y por eso dice
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿A quiénes se está refiriendo? A los judíos. ¿Sí? Y él sentía un grande dolor por lo que había visto que ocurría en los judíos. Y si en esa iglesia en donde había judíos estaban escuchando esto, entendían lo que estaba diciendo Pablo. Y esto que estaba diciendo era muy cierto, no era nada más una imaginación. A tal grado le dolía que los judíos hubieran rechazado a Cristo. Sí. Y los judíos pensaban, ¿y por qué? Si nosotros seguimos esperando al Mesías. Y además nosotros ya somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios, y somos los herederos, y somos los que tenemos la promesa. Y dice, y eso es lo que me causa dolor. Sí. Pero no adelantemos vísperas, porque tenemos que ver y seguir la directriz de lo que nos enseña la palabra. Porque luego a veces escucho que las personas ven esto y piensan que predican la palabra y se van por otro lado y comienzan a decir, eso es del dolor que tú tienes que sentir por los que no les has compartido. Y este profundo dolor lo podemos usar si queremos de esa manera. Y Dios es tan misericordioso en su palabra que nos permite hacerlo. Pero no es el mensaje que está mandando Pablo. Y ahí podemos hasta comenzar a elucubrar y ponernos muy sentimentales del dolor que tenemos por mi vecino y por mi compañero de trabajo y por mi pariente. Y no es eso lo que está enseñando la palabra de Dios aquí. Así es que debemos de tener mucho cuidado cuando predicamos la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, porque el poder de limpieza y lavamiento y de enseñanza está en la palabra, no en lo que nosotros decimos. Y cuando nosotros nos vamos por otro rumbo distinto de lo que dice la palabra, entonces estamos predicando nuestra palabra y no es el mismo efecto. Creamos olas con mucha espuma, pero que desaparecen y no hacen el efecto en el cristiano, porque lo único que puede transformar al creyente es la palabra de Dios directamente. Y por eso lo he compartido en este púlpito muchas veces, que la gente que está escuchando esta palabra, imagínense que están aquí romanos y griegos en Roma, en la iglesia, digan, estoy entendiendo. Y no que digan, ¿de qué está hablando? Eso no dice la palabra de Dios. Digo, pueden irse si quieren por ahí, ¿verdad? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Cualquiera podría decir, ¿de veras está diciendo Pablo? Sí, lo está diciendo de veras, pero él tenía la seguridad, porque lo acababa de predicar en el capítulo anterior, que nadie lo podía separar del amor de Cristo. Pero él no continuó nada más con esa emoción. Él durante toda la epístola estuvo combatiendo a la razón del hombre, porque el hombre pues piensa como hombre, ¿verdad? Y los judíos pues, pensaban como hombres y por eso hacían esas preguntas. Entonces es por gracia, entonces podemos pecar y mientras más pequemos, más gracia hay. En ninguna manera. ¿Sí? Y debemos de tener cuidado de imbuir de nuestra propia razón a la Escritura, resistir eso y exponer lo que dice la Escritura. Y entonces dice, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. Según la carne son israelitas. Él era judío, de los cuales son, ¿qué? La adopción. Dios dijo, este es mi hijo, es mi primogénito. Los que son, según la adopción, la gloria. Ellos vieron esa nube, esa columna de fuego en donde se manifestaba la gloria de Dios. Ningún otro pueblo gozó de eso. Veían la gloria de Dios. El pacto. Ellos, en efecto, con el pueblo hizo un pacto.
la promulgación de la ley, la voluntad de Dios manifestada para que la cumplieran, pero no fueron capaces. El culto, es decir, la forma de religiosamente acercarse a Él. Nosotros a veces le tenemos temor un poco a la palabra religión. Dice Santiago, la verdadera religión es esta: visitar a los enfermos, a las viudas, etcétera. ¿Sí? Sabemos que tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Y no debemos de temer eso. A veces de repente agarramos ciertas líneas que no tienen ninguna base bíblica, ¿verdad? Hay quien me dice, oye Luis, pero eso no lo digo porque no aparece en la Biblia. Le digo, ¿la providencia aparece en la Biblia? ¿Expresamente la palabra? No. ¿Existe la providencia? Sí. Entonces eso no puede ser una regla. Debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y lo que enseñamos. Y por último dice, y las promesas, ¿sí? A Abraham se le hizo la promesa, y de ahí salió el pueblo judío, pero también salió todas las naciones. Y sigue diciendo, versículo 5, de quienes son los patriarcas. Normalmente sabemos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y de los cuales, de ellos, según la carne, vino Cristo. Nosotros sabemos que Mateo y Lucas averiguan acerca de la ascendencia de Cristo, uno hasta Abraham, pero el otro hasta Adán. ¿Sí? Entonces, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino nada menos que el Mesías. En hebreo, el Cristo. En griego, Jesucristo, Jesús. Vino del pueblo judío. Él era judío. De ahí vino. Vean todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo judío, el cual, dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cuando hay personas que me dicen, oye, ¿Cristo es Dios? Bueno, hay muchos pasajes que nos los muestran. Aquí claramente dice, el cual es Dios. En algunas versiones ahí le cambian la coma de lugar para que nada más diga el cual, y es Dios el digno de toda la alabanza o la gloria. No podemos negar que Pablo se refiere constantemente a Cristo como el Señor. Y el Señor es Dios. Y el Hijo de Dios es Dios, como dice allá en Juan 1, capítulo 1. Bendito por los siglos, amén. Se refiere a Dios, una doxología que amplía al final del capítulo 11, cuando termina enseñando todo lo que tenía que hablar de los judíos. Amén. Versículo 6. Aquí empieza el tema del que trata propiamente el capítulo 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Imagínense a los judíos escuchando y decir, ¿cómo que los gentiles son el pueblo de Dios? ¿Cómo que la iglesia es el pueblo de Dios? ¿Y nosotros? Entonces quiere decir que las promesas que le hizo a Abraham y a nosotros fallaron, porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué clase de Dios está predicando Pablo? Él supone que están pensando eso los judíos, y entonces le está hablando a los judíos. Por eso les dice, son mis parientes y tienen todos estos beneficios. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no falla. Es inerrante. Aquellos cuando quieren encontrar contradicciones, cuando de veras se meten a la palabra de Dios, terminan postrados de rodillas, como aquel abogado inglés Lambert, que quiso ponerse a estudiar para encontrar las contradicciones, terminó convertido por la misericordia y gracia de Dios, porque se puso seriamente a estudiar la palabra, ¿verdad? Y estoy hablando de hace siglos. ¿Sí? No que la palabra de Dios haya fallado, les dice a los judíos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él dijo, ustedes son mis hermanos según la carne. Y quiero que sepan que la carne, dice allá en 1 Corintios 15:50, no heredará el reino. Todas estas implicaciones tiene el hecho de que les diga, no, la palabra no falla.
Pero allí dice en Génesis que nos hizo las promesas y nosotros descendemos de Abraham, de Isaac, de Jacob y también de David y todo eso. Y ahora dices que nosotros no somos el pueblo, que basta con creer y con eso ya eres pueblo de Dios. Sí me estoy dando a explicar de hacia dónde van las cosas. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir? Que la promesa no está en la carne. Ninguno de nosotros, hagamos lo que hagamos en la carne, vamos a lograr ser hijos de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Así es que dice, no todos los que descienden de Abraham en la carne son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, vean las palabras que les está diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo varios hijos, pero tuvo dos primeros hijos. El primero, Ismael, que lo procreó con Agar, y el segundo, Isaac, que lo procreó con Sara. El solo hecho de que le diga no todos los descendientes de Israel son israelitas, ¿cómo? Lo que le está diciendo, no los que descienden de la carne son todos israelitas, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham. Vean lo que les dice. Esto nos trae a la memoria el capítulo 8 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron los judíos? Le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros sí tenemos padre, no como tú, que no se sabe ni quién es tu padre. Y les dijo, si fueran verdaderamente descendientes de Abraham, la palabra de Dios harían. ¿Y cómo es que me quieren matar? ¿Sí? Porque ustedes son descendientes de Abraham, pero según la carne. Y esos no son los salvos. A esos Dios no les hizo la promesa. Cuando le hizo la promesa a Abraham, allá en el capítulo 15, ¿verdad? Y que le dijo, de ti va a salir una gran nación. Imagínate, Abraham se presentaba allí en los negocios porque era un hombre rico y le decían, ¿con quién estoy hablando? Y él decía, con el padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. Porque para entender a Dios no es con la mente nada más, no es con el razonamiento humano. Dice, yo no le hice la promesa a la carne, yo hice la promesa espiritual. Por eso dice, no por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pongámonos un momento a razonar como hombres. A ver, yo soy judío y yo digo, tú le dijiste a mi padre Abraham que todos sus descendientes heredarán esto, sí, pero no en la carne. Porque si así fuera, entonces ¿quién sería también descendiente? Ismael. Porque él también es descendiente de Abraham. Gálatas aclara perfectamente eso. No, ese es el hijo de la esclava. Y eso es una gran revelación. Nosotros ya no somos hijos de esclavitud. Dios nos libertó. Somos libres. ¿Y por qué nació Ismael? Porque Abraham no entendió. Porque Sara no entendió. Porque ya habían recibido la promesa, van a tener un hijo, van a tener descendencia. Y ellos dijeron, manos a la obra. ¿Sí? Pues ahí está la esclava. Y eso, Ismael nació de voluntad humana. Nació de obras. No nació de la promesa. Por eso dice, no todos los que descienden de Abraham, no los que descienden de la carne. ¿Qué hizo Abraham allá en 15:6 de Génesis cuando Dios le hizo la promesa? ¿Qué hizo? ¿Creyó? Dice, creyó Abraham
y le fue contado por justicia. Y lo repite en Romanos 4 cuando le dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Para que los judíos estuvieran entendiendo. Por eso Ismael, dice en Gálatas, los que descienden de Ismael, esos no son de la promesa. Y los que descienden de Isaac, no todos son de la promesa. Por eso Dios distingue entre el que nace de la carne y el que nace de la promesa. Pero si nosotros decimos, bueno, le hizo la promesa a Abraham, y Isaac desciende de Abraham, luego entonces Isaac es de la promesa, no, porque Isaac nació según la carne también. Y por eso está diciendo esto Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí hay una promesa. Y los judíos decían, bueno, pues nosotros descendemos de Isaac. No, ustedes tienen que descender de la promesa, no de Isaac, porque si no, no entendieron. Versículo 8, esto es como confirmación, por si no entendieron, no los que son hijos según la carne. ¿Isaac era hijo según la carne o no? Sí. Igual que Ismael, ¿sí? Pero no son hijos de Dios los que son según la carne. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta. Y esto es importante. Porque la promesa que yo le hice a Abraham, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y entonces todos los que creen en esa promesa son los hijos de Dios. Qué difícil ha de haber sido para los judíos entender esta verdad. Imaginen nada más. Hay personas que a mí me dicen, cuando les pregunto, oye, ¿y tú eres cristiano? ¡Qué maravilla! Sí, yo soy cristiano desde que nací. ¿Cómo es eso? Sí, en mi casa, mi papá y mi mamá eran cristianos. No, el asunto es individual. Y mientras eres niño, Dios te tiene una misericordia que nosotros no alcanzamos a entender y te vas directo al cielo. Pero una vez que tienes conciencia, por eso los judíos a cierta edad hacen una ceremonia que es símbolo de cuando adquieren conciencia. Dicen, en ese momento ya eres responsable delante de Dios. Entonces hay que distinguir que no es porque sea israelita, no es porque sea judío, ni porque sea descendiente de Abraham, sino porque sea descendiente de la promesa. Allí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, otra vez Jesucristo les dijo, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué obra hizo Abraham? Creer. Dice allá en el capítulo 4, y es por fe y no es por obras. Porque si fuera por obras, entonces lo que ganó Abraham es un salario, una paga, y Dios se la debe, y no es por ahí. Él simplemente le hicieron la promesa, creyó y le fue contado por justicia. Tú has creído, eres hijo de la promesa, eres descendiente de Abraham. Deja ahí un separador y vamos a Gálatas al capítulo 3. Porque aquí vemos a Pablo que ya antes había tratado este tema. ¿Se acuerdan cuál era el problema en la iglesia de Galacia? ¿Quién había ido a predicar ahí antes que Pablo llegara a predicar por segunda vez? Pedro. ¿Y Pedro era judío? Sí. Pedro era llamado a los judíos, Pablo a los gentiles. ¿Y qué pasó? Dice Pablo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Tan pronto ya los engañaron que ya están creyendo otro evangelio? Solo hay uno. Y dice Pablo que tuvo que reconvenir a Pedro
Fíjese, siendo un apóstol importante Pedro, Pablo lo tuvo que reconvenir. Dice, ¿por qué los enseñas a judaizar? ¿Por qué cuando estás con ellos sostienes una doctrina y cuando no estás con ellos sostienes otra doctrina? ¿Por qué cuando estás con ellos les dices se tienen que circuncidar? No. Hoy en día es como si alguien te dijera, te tienes que bautizar. Sí, te tienes que bautizar porque tienes que ser obediente y tienes que dar testimonio, pero el bautismo no trae nada aparejado de la salvación ya la tienes. Le dijo allí en el capítulo 8 de Hechos Felipe al eunuco, cuando le preguntó, ¿quién pide que yo me bautiza? ¿Crees? Ya, se acabó. Tú crees, te bautizas. ¿Sí? Pero no porque eso traiga aparejado algo. Fíjate, está largo el texto, pero ve la armonía de esto que ya había predicado Pablo a los judíos y a los gentiles, porque el mensaje también era para los gentiles, porque si bien ubicaba a los judíos en que no era porque simplemente eran judíos, por el que ser pueblo de Dios, pero también ubicaba a los gentiles de que estuvieran seguros de que era por fe. ¿Sí? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. El mismo tema, el mismo planteamiento. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿en quién? En el creyente Abraham. No los descendientes. Oye, pero yo soy Isaac, yo nací de Abraham. Sí, ese no es el de la promesa. La promesa es espiritual, no carnal, ¿sí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Lo mismo que dijo en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos y que estudiamos en la primera lección. Qué maravilla, ¿no? Vamos a regresar a Romanos, pero al capítulo 1, porque justamente lo que está tratando Pablo es lo que dijo desde el principio en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Está hablando en la iglesia de Roma porque había griegos y había judíos. Y él mismo lo dijo, al judío primeramente. Más adelante vamos a encontrar que ahora los gentiles dicen, entonces, y también los judíos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice Pablo, en ninguna manera. Ah, caray. Entonces, ¿cómo está el asunto, verdad? Dios se ha tomado un remanente del pueblo judío y una vez que todos los gentiles sean salvos, dice, Él va a volver hacia el pueblo judío y va a trabajar con el pueblo judío por misericordia y por fe. Y por gracia, y no por obras. Y dice la Escritura, y todo Israel será salvo.
Claro, cuando dice todo Israel entendemos, ¿no?, de cómo Dios va a trabajar con Israel. Dios ahorita venía trabajando con su pueblo no lo quiso oír, es como si estuviera llamando por teléfono y de repente le dice, le pone en espera y comienza a tratar con los judíos. Pero va a llegar un momento cuando ya los judíos estén completados, nos hayamos ido a la presencia de Dios, en donde tome otra vez la llamada y les dijo, ¿en qué estábamos? En que no creímos porque no creímos en Jesucristo. Ok, empecemos. Y esto es lo que les está diciendo. No es porque eres el pueblo de Dios, no eres porque eres el hijo carnal de Abraham, descendiente de Abraham, porque la promesa es a Abraham que creyó y a todos los que descienden de Abraham porque hacen las obras de Abraham. Esos son los hijos de Abraham, y las obras de Abraham es la fe. Regresamos terminamos de leer ese pasaje nada más para no dejarlo incompleto. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta expresión que aparece 3 veces en la Biblia, allá en Habacuc, en Gálatas y ahora en Romanos, esa expresión nos muestra todo el compromiso del creyente. Muy bien, eres salvo por fe, el justo, eres justificado por fe. ¿Y cómo tienes que vivir? Por fe, el justo por la fe vivirá. Entonces regresamos al capítulo 9 y estamos en el versículo 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La palabra de la promesa no se le hizo a los descendientes en la carne de Abraham, sino a aquellos que creyeron como creyó Abraham. Pero muchos dirán, oye Pablo, pero a ver, pues sí está muy bien, pero pues ¿cómo nos comparas Ismael con Isaac? ¿Sí? El tema que aquí nos enseña también es la soberanía de Dios, la elección de Dios. Dios elige libremente. Ninguna condición humana, ninguna capacidad humana, ningún acto humano, ninguna cualidad humana genera salvación. Es solo la elección soberana de Dios. Es por gracia, ¿sí? Oye, pero también es por fe, sí. Pero esa fe, dice Efesios 8 del capítulo 2, esa fe es un don de Dios, es un regalo que te da Dios. Cuando entramos al cielo hay un letrero que dice ahí, todos los que creen pueden entrar al cielo. Y entonces entras y del otro lado hay un letrero que dice, fue por gracia, Dios te dio la fe. Así es que no hay cualidad humana que podamos nosotros reclamar, porque es libre elección. Y a continuación les muestra eso a los judíos, porque los judíos seguramente dijeron, a ver, nosotros descendemos de Jacob. Si recuerdas la escena de Jacob, Génesis capítulos 28-32, en donde Jacob lucha con Dios y vence. ¿Pero por qué vence? Porque le cree a Dios. Después de que estuvo batallando mucho y Dios le dijo, eres demasiado fuerte, Jacob, tienes demasiada fuerza, te tengo que debilitar para que creas. Y a veces debilita Dios a las personas para que crean, pero algunos no, se endurecen como Faraón. Y dice Dios, perfecto, mi soberanía también es endurecerte. A Faraón endurecí. ¿Por qué? Pues porque no quería. Y dice allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo del 11 en adelante, que a los que no creen a la verdad, Dios les da un poder engañoso para que crean la mentira. Esa es la soberanía de Dios, ese es el poder de Dios, esa es la elección de Dios. Y ellos dijeron, nosotros descendemos de los patriarcas y descendemos de Abraham y de Isaac y de Jacob, que es Israel. Cuando Jacob termina de luchar con Dios, Dios le cambia el nombre y dice, ya no te vas a llamar Jacob,
te vas a llamar Israel. Y fue tal esa situación que el pueblo adoptó ese nombre. Y dijeron, ahora somos israelitas. Orgullosamente el pueblo de Dios, israelitas, sí, pero es por la promesa, para los hijos espirituales, no para los hijos de la carne. Aunque hayan nacido de la carne, tienen que nacer de la promesa. ¿Eso quiere decir que Isaac debía hacer una decisión por fe? Sí. Decisión por fe que es por elección, misericordia y gracia de Dios. Tú no puedes reclamar la misericordia de Dios, porque eso negaría la soberanía de Dios, la elección de Dios. Y alguien podría sacar rápido su Biblia y dice, Luis, aquí dice que su misericordia es para siempre. ¿Y quién decide eso? Dios. La palabra siempre que se usa ahí no significa lo mismo que eterna. Nosotros no tenemos un concepto del tiempo como lo tiene Dios. Para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ni idea tenemos, ¿no?, de qué eso puede significar, porque nadie ha vivido 1000 años, ¿verdad?, de estas generaciones. Y le dice entonces, para terminar el argumento de que es por elección, de que es por soberanía, dice, versículo 10, y no solo esto. Ya les dijo, porque la palabra de la promesa es, Sara, dentro de 1 año vas a tener un hijo. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, seguramente los judíos estaban pensando, nosotros descendemos del hijo de Rebeca y de Isaac, que fue un matrimonio bendecido, como nosotros lo vemos. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿a quién se refiere? A Isaac, que desciende de Abraham y por tanto israelita. Dice, concibió de Isaac, nuestro padre. Dice Pablo, nuestro padre, y él se incluye, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Dice allá en el capítulo 4, versículo 12 de Romanos, dice, tiene que ser por fe y tiene que ser por gracia para que la promesa sea firme. Aquí les está repitiendo eso. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni mal, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, al llamamiento, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios es el que hace el llamamiento. Dios es el que hace la elección. Dios es el que nos justifica. ¿Sí? Si nosotros no entendemos correctamente la palabra de Dios, comenzamos a enseñar cosas que no, ¿verdad? He oído tantas personas que dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los que no lo aman, ¿qué pasa con ellos? ¿No les suena bien? Pues no, Dios no trabaja así. Tú y yo a veces nos olvidamos de Dios, no lo amamos y sin embargo nos va bien. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos donde guarecernos. Entonces, lo que pasa es que no leen el versículo completo. Y como eso, otras cosas. Oye, únete a la oración, porque donde están 2 o 3, ahí está el Espíritu de Dios. Y si yo me pongo a orar solo, ¿no está el Espíritu de Dios? ¿Ve cómo usamos la palabra? Porque no enseñamos la palabra. Enseñamos lo que nosotros pensamos de la palabra. Ve lo que dice el capítulo 8, que estudiamos la semana pasada, versículo 28. Quiero que pongas atención a esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya estuvo, ya hice mi devocional, tú lo amas, te ayuda bien. ¿Y lo que sigue del versículo? ¿Qué más dice? Esto es. Cuando dice esto es porque está explicando lo anterior. ¿Qué significa que todas las cosas le salen bien a los que aman a Dios? Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Dios es el que llama, Dios es el que elige. La pregunta, ¿para qué te llama Dios? ¿Cuál es el propósito que dice aquí para el que te llama? Sí, tú me puedes decir, 1 Corintios 10:31, para glorificarlo. Muy bien. Para que lo busquemos, como dice ahí el capítulo 17 de Hechos. Muy bien. Pero ¿qué está enseñando aquí? Lo que está enseñando es que Él tiene un propósito para los que llama. ¿Y cuál es ese propósito? Que lo amen. Y conforme a ese propósito, por eso dice, conforme a ese propósito, todas las cosas les ayudan a bien a los que llamó para que le amen. ¿Sí notas la diferencia? Y entonces enseñamos lo bíblico. Porque la otra enseñanza no es bíblica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí, en el capítulo 9 de Romanos, nosotros vemos que habían dos niños en el vientre de Rebeca, no habían nacido, y todavía lo puso más difícil Dios, mellizos. No había diferencia entre ellos. Y ve lo que dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito otra vez de Dios conforme a la elección permaneciese, propósito conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y entonces los judíos dicen, no, bueno, no solo no somos descendientes porque seamos los descendientes de Abraham y porque seamos de la carne y vengamos de Isaac, sí, porque no es de esa manera. Solamente son los hijos de la promesa, los hijos espirituales, los que son por fe. Porque el hombre piensa, ¿y por qué aborreció Dios a Esaú? ¿Y por qué el primero que nació, que fue Esaú, iba a servir? Claro, nunca en la vida sirvió Esaú a Jacob, pero sí Edom, con él sí ocurrió eso, ¿verdad? El hombre razona, ¿y por qué lo aborreció? Pues que es justo Dios. Eso lo vamos a tratar más adelante. Viene en la lección, porque la pregunta que sigue, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por qué hace eso Dios? ¿Sí? Pero aquí lo que está enseñando en este pasaje fundamentalmente es, no porque seas el pueblo de Dios, no porque tengas estas cualidades, tienes que creer en Jesucristo. Y esta enseñanza permeó a los gentiles que escuchaban, a los romanos que decían, gloria a Dios. Todo lo que me dijo en el capítulo 8, de que soy hijo, de que soy heredero, de que no me podrán separar del amor de Dios, es cierto y lo creo. Y los judíos empezaban a entender que no es porque Dios los hubiera abandonado. No es porque Dios nunca hizo la promesa que ellos piensan que tienen. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento que se escribió? Ayúdenme con eso. ¿No fue Zacarías? ¿Nehemías? ¿Josías? No, ese no hay libros. Ya estoy inventando. ¿Cuál es el último libro? Malaquías. Vean lo que dice Malaquías en el capítulo 1, dirigido a los judíos. Este libro ya lo estudiamos. Capítulo 1, del versículo 1 en adelante. ¿Qué palabras le dirige Dios? Refiriéndose al mismo tema. ¿Sí? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Qué les dice? Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Pues así son el pueblo, ¿verdad? Y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Pues sí, pero como hombre dice, ¿y por qué hizo Dios? Oye, ¿y por qué a él sí lo elige? ¿Y por qué a él no? No entiendo. Ten paciencia. Tienes que leer estos capítulos
con mucho cuidado. Y no enseñar lo que no dice, por más que tu mente diga, pero es que aquí está la palabra amor y voy a enseñar de la palabra amor. No, tienes que enseñarla dentro del contexto, porque si no la iglesia de Roma hubiera dicho, ¿qué está diciendo? Mejor la cierro y que nos diga lo que quiera. ¿Sí? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, los descendientes de Esaú, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, obras. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Pero por qué? Si no había hecho mal aún, era Esaú. Y vuestros ojos verán, porque lo estoy haciendo por ti que eres mi pueblo, para que entiendas, y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre. Si tú dices que eres mi hijo, mi pueblo, lo primero que tienes que hacer es honrarme. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si tú dices que yo soy, ¿cuántas veces decimos el Señor de señores, el Rey de reyes? Pues eso también decía Israel, ¿eh? Y si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos vas guiando en todas estas enseñanzas. Hoy, Señor, confirmo y creo todo lo que tú me has prometido, porque lo he creído por fe. Y sé que es por gracia. Y no te puedo reclamar la gracia ni la misericordia. Y mucho menos puedo pedirte justicia, porque en este momento desaparecería. Gracias por tu misericordia y por tu gracia. Y que también has tenido para el pueblo judío, que sigue siendo tu pueblo, porque tu promesa no falla. Lo que ocurre es que hay que entender la promesa. Gracias, Señor. Enséñanos a nosotros a entender las promesas que tú nos has hecho. No solo para confiar en ellas, no solo para entenderlas, que eso es importante, sino para que podamos dar testimonio de que tú eres un Dios al cual se llega por el oír la palabra y la palabra de Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.